Muy buenos días, mis queridos niños. El día de hoy, comenzando una nueva semana con la bendición de nuestro Señor Dios, vamos a seguir nuestras clases. Muy bien, mis queridos niños. El día de hoy yo les he enviado, primeramente, en un PowerPoint, las leyendas de Manco Cápac y Mama Oyo y de los hermanos Ayar. De cada leyenda yo les he enviado un video. Y de ese video ustedes van a tener que resolver su práctica, mediante el video que van a observar, y también les he enviado también una lecturita referente a eso. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Observan, leen y contestan su practiquita que les he mandado. Muy bien, mis queridos niños, entonces nosotros, después de haber hablado de las leyendas tanto de Manco Cápac y Mama Oyo y de los hermanos Ayar, vamos a pasar a hablar el día de hoy de Tahuantinsuyo. Vamos a hablar del Tahuantinsuyo. Oh, profesora, ¿qué es el Tahuantinsuyo o qué será? Bueno, a ver, yo les presento acá el mapita del Tahuantinsuyo. Entonces vamos a escribir como título el Tahuantinsuyo. Entonces, mis queridos niños, a ver, no se olviden, primero pegamos las leyendas, tanto de Manco Cápac como la de Mama Oyo. Pego mi leyenda de Manco Cápac, mi hojita de trabajo. Pego la leyenda de los hermanos Ayar y mi hojita de trabajo. Y después el Tahuantinsuyo. Profesora, ¿este es el Tahuantinsuyo? Sí, miren, este es el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo estaba conformada por cuatro suyos, por Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. El Chinchaysuyo era la parte más poblada, es decir, había muchos más habitantes, ¿verdad? Muchos más habitantes. El Collasuyo abarcaba ¿qué? Abarcaba Chile, Argentina y Bolivia. El Antisuyo, que era la parte, miren, más pequeñita de los cuatro suyos, el Antisuyo era un lugar, como se dice, muy lluvioso. Pero ¿qué pasaba? Había bastantes recursos como animales, vegetales y minerales. En el Continsuyo también era pequeño, miren. En el Continsuyo, ¿qué pasaba en el Continsuyo, profesora? En este Continsuyo se dice que era muy árido y había bastantes volcanes. Entonces, miren, este es el mapita referente al Tahuantinsuyo. ¿Cuál era su capital? El Cusco. Su capital era el Cusco. ¿Y qué idioma hablaban o qué lenguaje hablaban? Hablaban el quechua y hablaban el aymara. Dentro del Tahuantinsuyo estaba ¿quién? El Inca, estaba la nobleza, estaba el pueblo, estaba conformada por organización social. Se dice que era clasista, ¿por qué? Por lo mismo que, es decir, el Inca, la nobleza y el pueblo estaban separados, cada partecita era conformada por diferentes habitantes, mis queridos niños. Entonces no nos olvidemos. ¿En cuántas partes está dividida el Tahuantinsuyo? En cuatro suyos. En cuatro suyos está dividida el Tahuantinsuyo: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Continsuyo. La capital del Tahuantinsuyo era el Cusco. ¿Y qué lenguaje utilizaban? Utilizaban el quechua y utilizaban el aymara. Entonces, mis queridos niños, nosotros vamos a pasar a hablar ahorita de la organización social. Como les decía anteriormente, era clasista, porque tanto el Inca, la nobleza y el pueblo eran eran separados, no todos eran mezclados, cada uno tenía una clase. Entonces, tanto el Inca, tanto la nobleza y tanto el pueblo. Entonces, vamos a pasar a hablar de ¿qué? De la organización social del Tahuantinsuyo. Entonces, mis queridos niños, después de esto del Tahuantinsuyo, ustedes tienen su hojita de trabajo para que completen
los nombres de el Tahuantinsuyo, es decir, Chinchaysuyo, Antisuyo, Continsuyo y Collasuyo. Entonces ustedes lo van a escribir, no se olviden. La capital del Tahuantinsuyo era el Cusco y las lenguas o el idioma que se hablaba era el quechua y el aymara. Entonces, mis queridos niños, vamos a pasar a hacer la organización social de el Tahuantinsuyo, ¿sí? Vamos a pasar a hacer la organización social del Tahuantinsuyo. Mientras ustedes van completando en su mapita los nombres correspondientes, ¿sí, mis queridos niños? Muy bien. Entonces, vamos avanzando para hablar de la organización social. Muy bien, mis queridos niños, vamos a seguir hablando de la organización social. La organización social estaba conformada por el Inca, la nobleza y el pueblo. Es por eso que se decía que era clasista, porque estaba dividida, no es decir, no todos estaban incluidos en una misma realeza. Entonces, se separaba por Inca, nobleza y pueblo. ¿Quién era el Inca? El Inca se dice que era la máxima autoridad, tanto política como religiosa. Era la máxima autoridad política y religiosa. Ahora, también el Inca era considerado el hijo del sol, Es decir, al Inca le servían toda clase de personas, ¿Por qué? Porque era considerado el hijo del sol. Él decía que era considerado el hijo del sol. Y entonces, como él era considerado el hijo del sol, para él era la máxima autoridad la que tenían que obedecer y trabajar para él. Es por eso que se dice que era la máxima autoridad tanto política como religiosa, porque era considerada, ¿quién? El hijo del sol. Después tenemos a la nobleza. La nobleza estaba dividida en dos partes. La nobleza estaba dividida en nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Vamos a comenzar con la nobleza de sangre. La nobleza de sangre, ¿qué nos dice? Miren, la nobleza de sangre, acá la nobleza de sangre, a ver, vamos a pegar. Nobleza de sangre, ¿qué nos decía la nobleza de sangre? La nobleza de sangre en acá nos decía que el Inca ya formaba su familia, es decir, formaba su familia real o llamada panaca, Es decir, de esta nobleza de sangre, porque estaba dividida en dos, la nobleza de sangre estaba conformada por el Inca, que estaba formada, ¿qué? Su familia real, es decir, el Inca ya formaba su familia real o llamada también panaca. Ahora, su esposa del Inca, que era llamada Coya. La Coya se dice que podía ser ¿quién? Su hermana o una persona cercana a él. El Inca era llamada Coya, que podía ser su hermana o una persona cercana al Inca. Se dice que en la nobleza de sangre se elegía al Auqui. ¿Y quién era el Auqui? El Auqui era el sucesor del trono, es decir, de esta nobleza se escogía al Auqui, al hijo, ¿verdad? Entonces, él reemplazaba al sucesor del trono, es decir, al Inca, mis queridos niños, Entonces, en la nobleza de sangre, el Inca formaba su familia real o panaca, su esposa era la Coya, se elegía al Auqui o sucesor del trono. Vamos a pasar a hablar de la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio, que estaba dividida, ¿qué pasaba en esta nobleza de privilegio? Pues nos dice que en la nobleza de privilegio, dice que el pueblo, procedían del pueblo por haber destacado en algún lugar, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, había personas que pertenecían a esta clase, ¿por qué? Porque había guerras, por ejemplo, se destacaban, entonces pertenecían a esta nobleza de privilegio. Entonces el Inca les decía que pertenecía a la nobleza de privilegio. Es por eso que se dice procedían del pueblo por haber destacado algún lugar, es decir, algún curaca. Entonces de repente pertenecía a la nobleza de privilegio.
El pueblo estaba dividido en tres. El pueblo estaba dividido en tres. Vamos a comenzar con los mitimaes. ¿Quién eran los mitimaes? Se dice que los mitimaes, mis queridos niños, vamos a colocarlos por acá. Los mitimaes, para que no se pueda caer, dice, los mitimaes eran pobladores enviados para colonizar nuevos territorios. Los mitimaes también eran pobladores desterrados de su lugar de origen. ¿Qué pasaba? A veces habían, vamos a escribir por acá, vamos a ponerlo, a ver, ojalá que pegue el limpiatipo. A ver, ¿qué nos dice? Por ejemplo, ¿qué nos decía de los mitimaes? Los mitimaes dice, acá, para que se pueda observar, pobladores desterrados de su lugar de origen. ¿Qué pasaba? No obedecían, no querían obedecer lo que decía el Inca. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Ellos eran desterrados y eran enviados a otro territorio para que puedan, ¿qué? Para que puedan colonizar. Por eso se dice colonizar nuevos imperios, para que puedan colonizar nuevos imperios. Si ellos no obedecían lo que el Inca les decía, entonces ellos tenían que salir. ¿A qué? Salir a colonizar nuevos imperios, Entonces, mis queridos hijos, no nos olvidemos, vamos a hablar más del pueblo. ¿Quién nos habla también del pueblo? Nos habla los yanacochas. ¿Quién eran los yanacochas? Los yanacochas eran los sirvientes, es decir, ellos servían tanto al Inca, tanto a la nobleza. Para ellos no había ningún privilegio, es decir, ellas simplemente tenían que obedecer al Inca y a la nobleza. Hablamos también, mis queridos niños, ¿de quién? De los atunrunas. Los atunrunas, ¿quiénes eran los atunrunas? Los atunrunas, en primer lugar, a ver, pagaban tributos, vamos a colocarlo por acá, pagaban tributos en forma de trabajo, es decir, ellos con su trabajo pagaban sus tributos. También era la población mayoritaria. Los atunrunas era una población mayoritaria, es decir, en el pueblo, los atunrunas, los yanacochas y los mitimaes eran ellos los que había más población en los atunrunas. También tenemos eran dedicados a la agricultura, ganadería y obras públicas. Ellos eran dedicados a la ganadería y a las obras públicas. Entonces, mis queridos niños, la organización social estaba dividida de esta manera: Inca, nobleza y pueblo. El Inca era la máxima autoridad política y religiosa, considerada también el hijo del sol. Lo tenían que a él servir todos al Inca. En la nobleza se dividía en dos: nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre era el Inca, formaba ya su familia real, o llamada también panaca, ¿verdad? Su esposa era la coya. La coya podría ser su hermana o una persona más cercana al Inca. Se elegía al Auqui. ¿Y quién era el Auqui? El Auqui era el que iba a ser el sucesor del trono del Inca. Dentro de ello tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio procedía ¿de dónde? Procedía del pueblo, es decir, pertenecían tanto a los atunrunas, mitimaes, pero ellos, por destacar, pasaban a la nobleza de privilegio. Por eso se dice que procedían del pueblo por haber destacado en algún lugar. Los atunrunas, los yanacochas y los mitimaes pertenecían al pueblo. Los atunrunas eran la población era una máxima población. Ellos pagaban sus tributos con su trabajo. La población mayoritaria, dedicados a la agricultura y ganadería y obras públicas. Los yanacochas eran los sirvientes, es decir, para él no había ningunos privilegios. Ellos se dedicaban a servir tanto al Inca y a la nobleza. Los mitimaes eran pobladores desterrados de su lugar de origen. ¿Por qué? Por no obedecer lo que se decía. Entonces ellos los desterraban, los mandaban a otro lugar. ¿Para qué? Para colonizar nuevos territorios, es decir, nuevas tierras mandadas por el Inca. Entonces, mis queridos niños, ustedes tienen acá
todo referente a la organización social. ¿Qué van a hacer, profesora? Bueno, ustedes tienen su hojita de trabajo que van a armar donde esté el Inca, la nobleza y el pueblo, y van a hacerlo de esta manera. Toda la información está en su hojita, simplemente van a tener que cortar y pegar donde es considerada. Entonces, mis queridos niños, manos a la obra y ponerse a trabajar. ¿Sí? Mis queridos niños, manos a la obra y ponerse a trabajar.